un poco más técnica y por tanto más aburrida, no voy a dar mucho espacio a la abstracción, pero en parte te cojo el guante porque has comentado de una cierta interpretación en la academia sobre la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de derechos sociales o en materia de derechos más propios de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Yo quisiera ahora, en esta media hora, hablar sobre precisamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión en materia de rescate financiero, de los programas de asistencia financiera que han venido liderados y que han sido canalizados por una nueva institución que es el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Ya tenemos 3 sentencias del Tribunal de Justicia y quisiera analizarlas desde una perspectiva crítica, pero antes necesito hablar especialmente del proceso de huida de la Unión Europea. Yo siempre hablo cuando empiezo a analizar la parte orgánica de la Constitución y cómo ha sido afectada por el neoliberalismo, siempre me refiero a que hay una cierta hipertrofia de la parte orgánica, en detrimento de la parte dogmática. El neoliberalismo sobre todo se ha instalado a través del diseño de las instituciones, a través del diseño del marco normativo, no ha tenido tanta incidencia, por lo menos formal, en la configuración de los derechos fundamentales, que en muchos sitios se han mantenido alterados, pero donde sí ha tenido una incidencia fuerte es en la configuración, en la creación de nuevos marcos institucionales, generalmente además a través del derecho internacional, en el caso de la Unión Europea a través del derecho supranacional. Y aquí me gustaría utilizar una metáfora que usa Requejo Pagés en su último libro, un libro precioso que recomiendo mucho, El sueño constitucional, que es la metáfora de la huida. Él dice que los estados, cuando se convirtieron en leviatanes, necesitó más bien el pueblo crear el derecho constitucional para limitar ese leviatán. Y que el Estado, cuando ha tenido o tiene el límite del derecho constitucional, siempre tiene una pretensión o una propensión a superar esos límites huyendo de sí mismo. Y por eso se creó la Unión Europea. Dice, la Unión Europea es una huida de los estados, de los límites que le imponía el derecho constitucional en el marco estatal, para poder operar sin esas limitaciones y para poder operar sin esas restricciones y llevar a cabo políticas que en el marco, incluso también la creación simbólica estatal, le serían muy difíciles o casi imposibles de llevar a cabo, ¿no? Y esa huida que constituyó en gran medida la Unión Europea, cuando la Unión ha sido capaz de consolidarse y ha sido capaz de desarrollarse, ha necesitado también a su vez, como se necesitó en su momento con la Constitución de Estado-Nación, de un nuevo marco constitucional que la limite. Y con la consolidación de la Unión Europea tenemos también la consolidación de un doble proceso de democratización y constitucionalización de la Unión. Democratización a través de una mayor presencia y participación del Parlamento Europeo, que es indudable, que desde los primeros tratados hasta los últimos, el Parlamento Europeo ha ido ganando en protagonismo, y un proceso de constitucionalización en la medida en que se han establecido límites más claros y se ha también articulado una separación de poderes más nítida. Los límites más claros, indudable que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea supone un avance en ese sentido. Cuando ya se ha conseguido un cierto nivel de constitucionalización con sus limitaciones, con sus restricciones, con sus déficits, que hoy no puedo hablar de ellos, los estados que pertenecían a la Unión Europea han decidido huir de la propia Unión Europea. Un doble proceso de huida. Si en un primer momento huyen de sí mismos y crean la Unión, cuando tienen la Unión y se ha desarrollado y ha desarrollado la propia Unión un proceso de constitucionalización y democratización, deciden huir de la misma Unión Europea, vulnerando el derecho de la Unión Europea. Esta huida se ha dado sobre todo a partir de la respuesta comunitaria a la crisis económica. La crisis económica que se desata en 2007-2008 y que llega a terrenos europeos a partir de 2010. Esa respuesta a la crisis desde la Unión Europea se ha articulado a través de dos grandes vías. A través del refuerzo del gobierno económico, de la gobernanza económica que así se denomina por parte del propio documento oficial de la Unión, con la adopción de dos grandes paquetes de medidas, el Six-Pack y el Two-Pack, y la creación dentro del Six-Pack del semestre europeo. Y lo que supone estos dos paquetes de medidas es un refuerzo de la estabilidad presupuestaria como principio rector y un refuerzo de los mecanismos de control del gobierno económico de la Unión Europea respecto a los presupuestos y a las políticas económicas nacionales, no solamente ya a la estabilidad presupuestaria, sino que incluso se ha creado un procedimiento como el procedimiento de desequilibrio macroeconómico que afecta a otros índices como el empleo, la competitividad o el crecimiento económico, y por esos índices puede ser sancionado hoy un Estado. Ya no solamente puede ser sancionado por
superar los límites de deuda y de déficit público, sino por superar umbrales que determina la Comisión Europea en otros ámbitos de la economía. Esa ha sido la primera vía, el refuerzo de la Unión, generalmente a través del derecho derivado, y la segunda vía que han adoptado en la respuesta europea a la crisis ha sido una vía de huida, que ha sido a través de la adopción de nuevos tratados que superan el marco de la Unión Europea y que son tratados ajenos a la Unión, son tratados que no están dentro del marco de la Unión Europea. Son principalmente dos: el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, mal llamado Fiscal Compact, que en verdad Fiscal Compact lo meten en el artículo del tratado, del año 2012, y que entró en vigor en 2013, y el tratado por el que se establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, del 2012. Bien, yo quisiera centrarme hoy específicamente en el Mecanismo Europeo de Estabilidad, sobre todo porque el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza ya he hablado en otros foros y ya voy a aburrir al personal, pero del Mecanismo Europeo de Estabilidad quisiera destacar primero su naturaleza como huida del derecho de la Unión Europea y luego, como comentaba al principio, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia y sobre todo su relación con la parte dogmática, es decir, la relación que tiene o la afectación que tienen los instrumentos normativos que se derivan del Mecanismo Europeo de Estabilidad en los derechos fundamentales y concretamente los derechos sociales. El Mecanismo Europeo de Estabilidad es un monstruo jurídico, así lo ha declarado el propio abogado general de la Unión Europea. Es un monstruo jurídico, es una creación fuera del marco comunitario, pero que sin embargo se le atribuyen funciones del derecho de la Unión Europea y sobre todo que a determinadas instituciones de la Unión, como es la Comisión y el Banco Central Europeo, se le encomiendan funciones y competencias en el seno de este nuevo mecanismo, que no es un mecanismo que pertenece a la Unión Europea y que es un mecanismo que se ha aprobado a través de un tratado intergubernamental que evade y elude el procedimiento comunitario. Es un tratado internacional que han firmado libremente los estados del euro, los que luego se han añadido otros estados de la Unión Europea, y que ya digo, no está dentro del marco de la Unión. Crea una organización internacional nueva, diferente a la UE, y con sede en Luxemburgo, que tiene personalidad jurídica propia, que puede incluso firmar tratados internacionales, tiene personalidad jurídica de un actor internacional, y su función principal es la de canalizar los llamados rescates, los programas de asistencia financiera, a través de la adopción de un memorando de entendimiento, que por sus siglas en inglés es conocido como MOU. Estos memorandos de entendimiento son los contratos que celebra el mecanismo, el MEDE, con los estados que necesitan asistencia financiera de la zona euro y en donde se refleja la condicionalidad económica. Es decir, usted, Estado griego o chipriota, solicita asistencia financiera al Mecanismo Europeo de Estabilidad, donde los estados del euro tienen una parte alícuota de dinero, a cambio de que lleve a cabo una serie de reformas macroeconómicas y una serie de reformas que pueden afectar al ámbito laboral, al ámbito de los derechos sociales, que tienen una gran afectación y que, por supuesto, condiciona en un grado sumo a la política económica del Estado que ha solicitado la asistencia financiera. El MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, es un monstruo jurídico no solamente porque supera el marco de la Unión Europea, sino porque, lo que comentaba, encomienda determinadas funciones a instituciones de la Unión. Es decir, una organización ajena a la Unión Europea le encomienda funciones a instituciones de la Unión Europea. Esto ha sido ventilado jurídicamente en la primera sentencia de las que voy a analizar, que es la famosa y archicomentada sentencia Pringle de 2012, que tiene múltiples matices, aborda múltiples cuestiones, pero quisiera centrarme en dos. Primera, el Tribunal de Justicia dice que se puede crear una organización internacional ajena al derecho de la Unión Europea, siempre y cuando respete el derecho de la Unión. Por tanto, subordina en gran medida esa nueva organización y el nuevo derecho que crea el MEDE al derecho comunitario. Y en segundo lugar dice que pueden participar instituciones de la Unión Europea en otras organizaciones internacionales que creen los Estados miembros, siempre que se respeten dos principios. En primer lugar, que esas funciones que se les encomiendan a las instituciones de la Unión, en concreto a la Comisión y al Banco Central Europeo, no desvirtúen su naturaleza, no desvirtúen sus funciones principales. Y en segundo lugar, que las tareas que tengan encomendadas sean tareas que efectivamente sean compatibles con el derecho de la Unión Europea. Bien, en esos dos principios que en Pringle dice el Tribunal de Justicia que se respetan en el marco del MEDE, es decir, que el MEDE no supone una desvirtuación de las funciones principales encomendadas
en el marco de la Unión Europea a la Comisión y al Banco Central Europeo, y que el Tratado MEDE y el derecho derivado del mismo respeta el derecho de la Unión Europea, esas dos afirmaciones, esos dos principios que establece, son falsos. Además, son fácilmente demostrables que no se cumplen. En primer lugar, porque la función que se encomienda a la Comisión Europea en el seno del MEDE es la función principal del MEDE, que es la negociación y firma del MOU. Es la negociación y firma del memorando de entendimiento. No es una función secundaria, es la función principal del MEDE, y esto se lo encomienda a la Comisión. Es muy difícil argumentar que eso no desvirtúa sus funciones principales o sus funciones esenciales que han sido establecidas por el derecho originario de la Unión Europea. Y en segundo lugar, es claro y evidente que los MOUs, que son, la verdad que me da bastante cosa hablar de MOUs, pero que los memoranda de entendimiento, que son los productos jurídicos principales del MEDE, no vayan a vulnerar derechos de la Unión Europea, porque hay un derecho en concreto, hay un conjunto normativo que sí vulnera, que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que es ese límite jurídico, ese límite constitucional que se intentó imponer al Leviatán nuevo de la Unión Europea y que vamos a analizar ahora. El MEDE consigue desprenderse de él. Más que el MEDE, quien consigue desprenderse de él es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una interpretación completamente loca del derecho de la Unión y completamente loca del propio MEDE. ¿Por qué? Porque el Tribunal en Pringle dice: el mecanismo europeo de estabilidad, el MEDE, debe respetar el derecho de la Unión Europea. Y es más, sus productos jurídicos tienen que ser compatibles con el derecho de la Unión Europea. Los MOU tienen que ser compatibles con el derecho de la Unión Europea. Y también la participación de las instituciones comunitarias. Pero, como el MOU, el memorando de entendimiento, es decir, el contrato que firma el MEDE, contrato entre comillas, con el Estado y en el que se vierte la condicionalidad económica, no es derecho de la Unión, sino que es un producto normativo que ha creado una institución y que ha creado una organización internacional ajena a la Unión Europea. Sobre eso nosotros no podemos fiscalizar si cumple o no la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque no entra dentro de su ámbito de aplicación en virtud del artículo 51 de la Carta. Es decir, dice, los memoranda tienen que ser compatibles con el derecho de la Unión, pero yo, Tribunal de Justicia, no puedo examinar si esos memoranda cumplen o no cumplen con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque según la propia Carta de Derechos Fundamentales, como no es derecho derivado de la Unión, no puede haber fiscalización alguna por mi parte. Entonces, claro, tenemos una paradoja. Nos está diciendo que por un lado tiene que el MEDE y que la participación de las instituciones comunitarias tienen que respetar el derecho de la Unión Europea, pero por otro nos está diciendo que no puede fiscalizar el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene valor equivalente al derecho original. Primera paradoja que hay en Pringle. Lo que sí puede fiscalizar el tribunal, curiosamente, es la propia condicionalidad económica. El tribunal ha dicho en Pringle algo que no se ha analizado mucho, por lo menos en los estudios que he leído en la materia. El tribunal dice en Pringle, en una frase solamente, en el párrafo 20, que la condicionalidad económica que venga establecida en los memorandos de entendimiento puede ser fiscalizada por este tribunal, puede ser fiscalizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud de la cláusula de responsabilidad fiscal de los Estados. Hay un artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 121, si no me acuerdo mal, que dice que no puede haber rescates entre los Estados y que la Unión Europea no puede rescatar a los Estados. Entonces, del euro, ¿cómo se compagina con el medio? Bueno, en virtud del principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad se cumple en el seno de la Unión Europea gracias a la reforma express del artículo 136 del TFUE, que dice que todo rescate, toda asistencia financiera a estados del euro necesita una estricta condicionalidad. Y esa necesidad de una estricta condicionalidad se debe al cumplimiento del principio de responsabilidad financiera, porque se interpreta que una forma de que los estados sigan siendo responsables de sus propios presupuestos y de las decisiones en política económica y en deuda pública que toman es que cumplan con una serie de condiciones que le impone el mecanismo europeo de estabilidad. Por eso la condicionalidad económica se ha convertido y la estabilidad presupuestaria aneja a ella, se ha convertido en el principio rector que habilita la propia existencia del MEDE. El Tribunal de Justicia dice que puede analizar la compatibilidad de la condicionalidad económica, porque si es una condicionalidad económica muy laxa, es decir, si no impone condiciones estrictas
en las que se respete y en las que se haga respetar la estabilidad presupuestaria, el MEDE podría vulnerar derechos de la Unión Europea. El MEDE podría vulnerar las orientaciones generales y las decisiones tomadas en el seno del semestre europeo. Ahí el Tribunal de Justicia sí se convierte en guardián de las decisiones que tome el mecanismo europeo de estabilidad. Pero donde no se convierte en guardián es precisamente en materia de derechos fundamentales, porque dice que la Carta de Derechos Fundamentales no se aplica. Es decir, el Tribunal sí es guardián de la estabilidad presupuestaria, porque la estabilidad presupuestaria es ahora el principio rector que habilita la propia existencia del MEDE, porque es a través de la condicionalidad económica por la que el MEDE mismo puede existir para que sea compatible con el derecho de la Unión Europea, porque así se respeta el principio de responsabilidad, pero el Tribunal no quiere entrar a valorar y no quiere entrar a examinar si las decisiones que se toman en los memorandas, que afectan, como digo, a una multitud de ámbitos, desde ámbito laboral, social, económico, presupuestario, si respetan o no la Carta de Derechos Fundamentales. Bien, esta es la doctrina sentada en Pringle. Ahora bien, ha habido pequeños cambios, tímidos. De momento muy poco analizado, yo lo analizo en la tesis, entonces espero verla publicada antes de que alguien se adelante. En 2016 hubo una sentencia que no ha tenido mucha repercusión, luego Florescu sí, pero esta no, que es Legal Advertising. Legal Advertising es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea muy curiosa, podría estar hablando aquí mucho tiempo de ella, pero que fiscaliza los memorandos de entendimiento que firmó el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, con el Estado de Chipre después del rescate de este pequeño país en 2013. Chipre tuvo una crisis financiera completamente espectacular, todos sus bancos quebraron y el programa de asistencia financiera que firmó la Comisión Europea en nombre del Mecanismo Europeo de Estabilidad incorporaba la obligación de una reestructuración ordenada bancaria drástica, en la que muchos bancos, en concreto el banco principal de Chipre, que se llama así, Banco de Chipre, la mayor parte de sus accionistas perdieron todo el dinero. Es decir, la reestructuración que el memorándum de entendimiento del MEDE, firmado en nombre de la Comisión con el Estado de Chipre, esa reestructuración implicaba una pérdida del derecho de propiedad privada de muchos accionistas de los bancos que habían sido objeto de reestructuración. Esos accionistas acudieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y cómo acudieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Diciendo que se estaba vulnerando un derecho fundamental de la Unión, que es el derecho de propiedad privada del artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero claro, habíamos dicho que el Tribunal de Justicia no puede examinar los MOU, no puede examinar los memoranda a la luz de la Carta. Y aquí el Tribunal de Justicia hizo una cosa muy extraña, porque el Tribunal General, que es la primera instancia, dijo que efectivamente, de acuerdo con la doctrina Pringle, no se podía examinar la compatibilidad de los memoranda con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una especie de decisión Luis María Díez Picazo, abocó a pleno la decisión. Dijo, no, esperad que esto lo decido yo. ¿Con qué? Con el ánimo, con la intención un poco de matizar su doctrina que había establecido en Pringle. Pero claro, para un derecho, que es el derecho de propiedad privada. ¿Y qué nos dice en esta sentencia, Legal Advertising? Que efectivamente el MOU no es derecho derivado de la Unión Europea y por tanto, por su propia naturaleza, no puede ser objeto de examen a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero que, en la medida en que las instituciones de la Unión, como la Comisión, participan activamente en la negociación y firma del MOU, y esas instituciones de la Unión tienen sí que respetar el derecho de la Unión Europea, se puede indirectamente examinar el memorando de entendimiento. ¿Por qué? Porque si la Comisión firma un memorando que va en contra del derecho de la Unión Europea, incluida ahí sí la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sería una participación de la institución ilegal. Por tanto, el Tribunal puede examinar indirectamente los memorandos de entendimiento a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y dice que la Comisión no puede firmar un memorándum si vulnera el derecho a la propiedad privada del artículo 17. Pero curiosamente, cuando va a resolver al fondo del asunto, dice, bueno, he dicho esto, pero en verdad no se ha vulnerado el derecho a la propiedad privada porque hay un interés general perseguido por parte de la actuación de la Unión Europea y entonces que los accionistas chipriotas se coman la pérdida que han sufrido y no hay una vulneración del derecho a la propiedad privada. En la ratio decidendi de la sentencia ya podemos desprender que por lo menos existe la posibilidad de un examen indirecto de
las decisiones en materia de rescate financiero que aplican políticas de estabilidad presupuestaria a los estados del euro a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En 2017, es decir, un año justo después de la sentencia Legal Advertising en el caso de Chipre, tenemos el caso Florescu, que este sí que no está analizado prácticamente en ningún sitio, porque es muy reciente. Florescu es un caso diferente a Legal Advertising porque el rescate a Rumanía, estamos refiriendo al Estado rumano, no se canalizó, como he visto llamativamente en algún comentario de algún académico de renombre español, se ha equivocado por completo, no se canalizó a través del MEDE, que ni siquiera existía, sino a través del propio derecho de la Unión Europea. Por tanto, ahí sí, el memorándum que en su día, 2010, firmó la Unión Europea con Rumanía, era derecho de la Unión Europea, porque se firmó en el marco de la Unión Europea, no en el marco del MEDE. Pero ¿por qué es relevante esta sentencia? ¿Por qué es relevante Florescu? Porque aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un párrafo de la sentencia, en un argumento un poco extraño, que le llamó mucho la atención a algún abogado general, que luego ha hecho un comentario en algún foro, yo se lo he escuchado directamente en Heidelberg, a un abogado general que se llevó la mano a la cabeza de por qué el tribunal había hecho este argumento. El tribunal dice, es verdad que la cobertura jurídica es diferente, porque aquí sí es derecho derivado de la Unión Europea, por tanto yo puedo analizar el memorándum a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero eso me da igual. Aquí lo relevante es que participan instituciones de la Unión Europea. Y dice, en una frase, en un argumento, dice, cualquier participación, sin excepción de una institución de la Unión Europea, es fiscalizable por este tribunal. Por tanto, de acuerdo con una cierta interpretación que podríamos hacer extensiva, ¿no?, o más progresista, entre comillas, de esta última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cabría incluso un análisis directo de los memorandos de entendimiento a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, porque dice que toda participación de las instituciones comunitarias tiene que ser fiscalizada sin excepción. Entonces, en Florescu hay una mayor matización de la doctrina asentada en Legal Advertising, aunque la cobertura jurídica sea diferente y aunque aquí sí, los memorandos de entendimiento aquí sí son derechos derivados de la Unión. Pero en el razonamiento del tribunal hay un momento en el que él se desconecta de esa diferente naturaleza y hace un argumento con una autonomía propia y tira del hilo abierto en Legal Advertising. Yo creo que hay un temor, no lo sé, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de perder el monopolio de la interpretación del derecho de la Unión Europea y de perder el monopolio de, digamos, el propio proceso de la Unión Europea a través de esta construcción que está habiendo de otras instituciones, de otros marcos jurídicos ajenos al derecho de la Unión y que lo sobrepasan. Pero al mismo tiempo yo creo que también hay un temor de que derechos que para él sí son importantes, como el derecho a la propiedad privada, sí se puedan vulnerar. Porque claro, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no es la declaración del pueblo de los soviets, es una carta de derechos fundamentales eminentemente civiles y políticos, ¿verdad?, que incorpora algunos derechos sociales en un capítulo que llama de solidaridad, el quinto, pero donde está de verdad reconocida de forma más amplia los derechos sociales en la Carta Social Europea, que ahí por supuesto el Tribunal de Justicia ni entra, ¿no? Por tanto, yo creo que hay ahí un cierto miedo del Tribunal de Justicia a perder ese monopolio de interpretación y sobre todo un miedo a que derechos fundamentales como el derecho a propiedad privada del artículo 17 sí se puedan vulnerar. El caso Florescu, yo lo quiero describir muy rápidamente, es un caso muy interesante, sobre todo para los profesores de la facultad, porque fue un caso planteado por profesores de Derecho. Son profesores de Derecho asociados, lo que aquí llamaría profesores asociados, cuya profesión principal no es la impartición de clases, no es la docencia, sino que son jueces. Eran jueces rumanos que una vez que se jubilaron siguieron trabajando en la universidad, porque la legislación rumana se lo permitía como profesor asociado, emérito o cosas. Y entonces cobraban dos percepciones, dos retribuciones: la pensión del Estado rumano y el sueldo de la universidad. Y el memorando de entendimiento que firmó la Unión Europea con Rumanía le imponía que tenían que elegir, que no podían cobrar dos retribuciones. Y entonces todos estos jueces, que además eran jueces muchos de cortes superiores, se vieron de repente solamente con la pensión o solamente con el sueldo de la universidad. Y ellos, en un cabreo descomunal, fueron planteando litigio hasta que llegan a un tribunal, el de Alba Longa, que no, el de Alba, no sé cómo se llama, un nombre así muy latino de Rumanía, de una provincia de Rumanía, que prácticamente lo obligaron a interponer una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Y es aquí donde el Tribunal de Justicia decide sobre el fondo y de nuevo dice
que aunque el derecho fundamental a la propiedad privada pueda ser vulnerado en el marco de un memorándum de entendimiento, que en este caso tampoco se vulnera porque hay un interés general que persigue la Unión, que es el interés de la estabilidad presupuestaria y de las políticas económicas coordinadas en el seno de los mecanismos de gobierno económico de la Unión. Por tanto, ya para finalizar, ha habido una cierta jurisprudencia que ha matizado la predominancia absoluta de la estabilidad presupuestaria, que es un principio neoliberal rector ahora mismo en la Unión Europea a partir de 2011, pero es una jurisprudencia insuficiente porque no nos sirve para proteger los derechos sociales ni nos sirve para proteger incluso algunos derechos considerados civiles y políticos, y sobre todo es una jurisprudencia insuficiente porque el propio marco jurídico institucional de la Unión Europea hoy está diseñado para el reforzamiento, para el refuerzo y para la garantía no de los derechos sociales y no de esferas de participación democrática plena, que es lo que estábamos comentando y lo que creo que ahora también el profesor Camison va a hablar, sino que está hoy diseñado para el cumplimiento de principios tan únicamente y evidentemente no liberales como la estabilidad presupuestaria, como la estabilidad económica, como la estabilidad de precios y la lucha contra la inflación. Principios que han sido juridificados al más alto nivel a través de ese refuerzo del que hablaba al principio del gobierno económico, six-pack, two-pack, y también a través de la creación de un nuevo leviatán, o de nuevos leviatanes, a los que hoy ni siquiera somos capaces de imponerle aquellos límites jurídicos constitucionales que la Unión Europea con mucho esfuerzo y a través de un proceso lento fue poco a poco construyendo. Hoy ni siquiera los débiles ya de por sí límites jurídicos constitucionales comunitarios nos sirven porque no se pueden aplicar a estos nuevos instrumentos, a estos nuevos marcos, a estas nuevas instituciones y organizaciones que se están creando desde la Unión Europea para huir de la propia Unión Europea y donde los poderes políticos pueden operar con una impunidad enorme sin necesidad de respetar esas restricciones constitucionales y sin necesidad de respetar derechos fundamentales tan básicos. Fijaros que hemos partido de declaraciones de derechos fundamentales en el marco del Estado. Cuando los Estados huyen de esas declaraciones, necesitamos crear una nueva declaración, que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y cuando estas ya tampoco nos sirven, nos creamos otros chiringuitos, monstruos jurídicos, leviatán, a los que no se les puede imponer esas limitaciones, aunque ya digo, el Tribunal parece que en los últimos años lo está intentando de forma insuficiente y tímida. Por eso, de nuevo, urge un proceso de reconstitucionalización de la Unión Europea bajo un parámetro evidentemente democrático y urge, por supuesto, frenar esa tendencia a la huida permanente de ese leviatán y a la huida permanente de esos marcos jurídicos constitucionales de limitación del poder en esa idea tan bella y tan bellamente escrita y expresada por Keiko Pagés en su libro. Pues nada, hasta aquí. Espero que no haya aburrido demasiado porque sé que es un tema muy técnico, pero creo que es necesario ahora para comprender por dónde va la Unión Europea y más que la Unión Europea, por dónde va un poder político sin freno, un poder salvaje, en los términos de Ferrajoli, que ya digo, incumple su propio derecho, incumple el propio marco jurídico de la Unión Europea y huye de él. Así que muchísimas gracias.